7 de la mañana con 26 minutos, 7:26. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Me da mucho gusto saludar y además agradecerle a la diputada Betty Marmolejo, colaboradora en este espacio informativo, que nos haga favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Hemos comentado temas importantes, relevantes, que tienen que ver con los derechos humanos en esta misma conceptualización, pero también es importante precisar, conocer, considerar lo que obviamente tiene que ver con la definición de lo que son los grupos en vulnerabilidad. Yo decía, es lo mismo que grupos vulnerables en un momento determinado en el esquema, en el desarrollo social, y cómo además a través de las políticas públicas pues se deben atender justamente estas demandas y necesidades que muchas veces son más que urgentes, por lo menos para la población que vive en estas condiciones. Betty Marmolejo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muchas gracias, Aurelio, muy contenta de tener este espacio nuevamente contigo, y por supuesto con todos los radioescuchas. Gracias y bienvenida como siempre. ¿Cómo debemos entender, cómo debemos conocer con más precisión justamente quiénes forman parte de estos grupos en vulnerabilidad o grupos vulnerables? ¿Estoy bien o estoy mal, Betty Marmolejo? Sí, en el enfoque de derechos humanos tenemos que tener claros algunos conceptos que están relacionados a este tema de los grupos en situación de vulnerabilidad. Uno, pues, es el concepto de igualdad, que además de ser un derecho humano inherente a la dignidad esencial de todas las personas, y que está enfocado justamente, o se entiende, a la exigencia que hay para que se tenga un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. En algunas ocasiones esto incluso está siendo aprobado y en algunas otras es vedado. Sí. Por otro lado, el concepto de discriminación, que también la no discriminación es otro derecho humano y que tiene que ver con esta distinción o este desprecio, este trato desfavorable que se da a algunas personas por determinadas causas, cuando no es merecida esta distinción. Correcto. O no atribuye esta distinción, y tiene que ver con diferentes temas. Estos están muy relacionados uno con el otro, están interseccionales, son interseccionales entre sí, y bueno, el término o el concepto de grupos en situación de vulnerabilidad es importante entenderlo, que la vulnerabilidad no es atribuible a la persona, sino al contexto. A la condición, a la situación. A la condición en la que se vive, y por contexto, eso, ¿no? Dices tú bien. Sí. Así, por eso las políticas públicas, las legislaciones y todas las acciones que se generen de forma positiva para apoyar a estos grupos tienen que ser en cuanto a el contexto. Ajá. En cuanto a la situación, ¿no? El estatus incluso social o económico en el que se desarrollan pues las personas en un momento determinado, que es lo que los vuelve vulnerables. Así es, porque todas las personas tenemos la misma dignidad. Claro. Y en este sentido no es atribuible a la persona, sino a la condición. Tú lo decías, pero a ver si estoy bien, ¿no? Yo te estoy preguntando, pero vulnerable significa como con un trato desigual, como un trato diferenciado, como si no tuvieran los mismos derechos, las mismas posibilidades, como si fueran de otro planeta, pues, mi querida Betty. Se refiere a una situación de riesgo en la cual sus derechos humanos pueden ser vulnerados, y bueno, están relacionados con la edad, con el sexo, con la situación civil, con el origen étnico, con las creencias, con diferentes condiciones que pues todas las personas podemos tener. Ahora, ¿qué hay que atender primeramente? ¿A las personas o al contexto, al entorno, al lugar donde se desarrollan estas condiciones de vulnerabilidad? Tiene que ser de forma transversal, va de forma paralela, hablamos tanto de temas como de infraestructura, de prestación de servicios, como obviamente pues el conocimiento, esta concientización social que nos involucra pues a todas las personas también para entenderlo y para respetarlo. Ahora, los gobiernos tendrían obligación de atender, de escuchar, de conocer, de resolver este tipo de problemáticas, y hasta dónde, porque pues bueno, pues no tengo recursos, o no tengo presupuesto, o nunca supe, o nunca me enteré, o no los conocía. ¿Hasta dónde llega esta responsabilidad institucional o formal de los gobiernos? Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tenemos la responsabilidad de trabajar en materia legislativa, en políticas públicas, en capacitación para concientizar y trabajar pues en la transformación cultural
de la sociedad, en pues que no se cometan estos actos de discriminación o esta distinción a estos grupos por su condición de sexo, de edad, de creencia, de condición económica. Sí, ¿qué papel juega ahí? Por ejemplo, pienso la Defensoría de los Derechos Humanos en el contexto queretano, en los 18 municipios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o bueno, incluso comisiones internacionales que tienen que cuidar y atender este tipo de derechos humanos. Ellos están obligados particularmente a difundir y a promover los derechos humanos, por supuesto también a orientar en caso de que ya exista algún tipo de violación. Hay un procedimiento que no es jurisdiccional, pero que atiende la Comisión de Derechos Humanos y las defensorías en los estados, y que es acompañamiento y orientación en la parte jurídica a las personas que hayan sido sujetas de alguna violación. Voy a usar un término y tú me dirás si estoy bien o no. La productividad política, social, institucional, incluso diría yo la productividad democrática, es que aberración, ¿verdad? Pero democrática, de participar con los ciudadanos en un esquema también de desarrollo social integral, genera también la posibilidad de evaluar lo que puede ser lo que el gobierno, los gobiernos, de manera directa frente a los grupos vulnerables. O sea, entre más estos gobiernos tienen capacidad de atender estas necesidades de los grupos vulnerables, podemos decir que es un gobierno, bla, 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 con una visión democrática, con una visión social, integral, de derechos humanos, o al revés, que no ha atendido las demandas y necesidades de los grupos vulnerables, un gobierno que no tiene por lo menos esas cualidades. Así es, de hecho, lo que se conoce como las medidas afirmativas, las acciones positivas o la discriminación positiva, incluso por algunos teóricos, es justamente esto, el poder ser accesible a través de los mecanismos democráticos que tenemos en cada uno de los estados en nación, para que las personas puedan participar, y las acciones tienen que ver con el tema del que estemos hablando, por supuesto, y tienen que hacerse de forma transversal por parte de las autoridades, y son evaluadas estas a su vez. Correcto, sí. En la medida en la que pues estas condiciones o estas acciones ayudan a que las personas no tengan esta distinción. En el IMCO, por cierto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los niveles de pobreza extrema, de vulnerabilidad, con discapacidad, que obviamente se tienen que insertar al desarrollo económico social de manera integral. Tú lo planteabas con toda puntualidad. Trato igual para los que son iguales, trato desigual para los que son desiguales, con lo que nos obliga a pensar en un Estado con una visión clara, puntual y firme de lo que tiene que ver con los derechos fundamentales, los derechos humanos, mi querida Betty Marmolejo. Todos los derechos humanos, todos los que están inscritos en la Declaración Universal, y bueno, lo que cambia, insistimos, es la condición y el contexto en el que las personas se desarrollan. Estos grupos se encuentran en situación de vulnerabilidad, son considerados grupos prioritarios para las políticas públicas en razón de la edad, del sexo, de pues las creencias, y los voy a mencionar de forma muy rápida, Aurelio. Son las niñas, los niños y los adolescentes. Las niñas, los niños y los adolescentes son un grupo que requiere una atención especial debido a su vulnerabilidad social, sobre todo hasta determinada edad en la que tienen una dependencia necesaria de los adultos para su desarrollo y bienestar dentro de la sociedad. Las niñas y los niños son las personas menores de 12 años de edad. Los adolescentes son todas las personas de 12 a 18 años de edad. Las juventudes son las que están en el rango de 18 a 30. Y bueno, para esto tenemos un marco normativo muy visible, que es el conocido como protección del interés superior de la niñez. Sí, claro. Veía ahí el tema, por ejemplo, que también entraría en estos grupos, por ejemplo, los migrantes. Así es. Tenemos a las personas adultas mayores también por razón de edad. Sí. Tenemos a las personas de la diversidad sexual, tenemos a las personas indígenas, a las personas migrantes, a los refugiados que también entran en esta situación, a las personas con discapacidad, a las personas en reclusión y sus dependientes, a las personas con creencias religiosas. Se deberían llamar grupos que no han sido prioritarios, ¿no? Porque cuando dicen son grupos prioritarios, para uno pensaría en las políticas públicas están en primer lugar.
muchas veces están en los últimos lugares, Betty Marmolejo. Esa distinción histórica es la que hace que ellos sean reconocidos por organismos internacionales protectores de los derechos humanos en este sentido. Bueno, pues muchas gracias, Betty Marmolejo, 7:35 a.m. Lo ligo con lo que hiciste justamente y que comentabas a través de tus redes sociales en la entrega de esta primera etapa de la construcción del quirófano de la clínica de la Universidad Autónoma de Querétaro en Santa Bárbara para atender justamente estas necesidades en estas zonas pues que requieren mucha atención, Betty Marmolejo. Es en Santa Rosa Jauregui. Santa Rosa Jauregui. Y es una gestión que nosotros... ¿Santa Rosa Jauregui o no? Santa Bárbara. Bueno. En Santa Rosa Jauregui es una gestión que hicimos en equipo con la Universidad Autónoma de Querétaro, que presta este servicio desde hace muchos años en Santa Rosa Jauregui a costos accesibles, y bueno, pues que el poder contar con esta instalación hoy le permitirá dar mayores servicios de salud allá en la zona, y bueno, estamos muy contentos porque ya se concluyó la primera etapa. Bueno. Están pendientes lo que son los acabados y el equipamiento, ya están todas las instalaciones que requiere con la especialidad en materia de salud, y bueno, también ya las gestiones ya tienen comprometido al municipio de Querétaro para la segunda etapa, y estamos hablando de que en este año estaremos seguramente ya contando con el servicio que será operado por la Universidad Autónoma de Querétaro. Por la universidad, que la rectora, la doctora Tere García Gasca, estaba contenta pues por esta misma disposición. Entiendo yo que el municipio le va a dar seguimiento para que este quirófano pues pueda funcionar debidamente. Sí, ¿no? Conseguimos los dos primeros 2.5 millones de pesos. Sí, abriste la puerta. Ajá. Nosotros ya se tiene toda la construcción, sí. Se tienen todas las instalaciones eléctricas, sanitarias y pues de especialidad en materia de salud, y bueno, hace falta los acabados y el equipamiento, y pues en eso estamos y estaremos muy pendientes también apoyando a la universidad. Después nosotros tuvimos la oportunidad también de donar 2 camas hospitalarias, y bueno, estamos muy contentos porque ya están en uso también. ¿Un trabajo de cuántos años, Betty Marmolejo, ahí en esta zona de Santa Rosa Jauregui? Sí, la clínica tiene alrededor de 20 años, y pues yo recuerdo desde que fui delegada en Santa Rosa en 2010, pues que estas necesidades eran muy visibles en la zona, y pues me da mucho gusto, aún con el paso del tiempo, el haberlo logrado en este momento. Prioritarias desde hace 20 años. Así es. Betty Marmolejo, que tengas buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las 7:38 de la mañana, que donde te siguen, donde te leen, donde te ven, donde se pueden comunicar contigo, Betty. Beatriz Marmolejo Rojas, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Okay. Y en el 442-251-9100, extensión 1045 en la Legislatura del Estado. Bueno, todos los derechos para todos, la igualdad, obviamente, y en lo que tiene que ver con el trato igualitario, y sobre todo en la percepción desde el punto de vista social y humano, que tiene que ver con el respeto absoluto a los derechos humanos aquí y en China, diría la abuela Pava. Gracias, Betty Marmolejo, que tengas buen día. Muchas gracias, Aurelio. Hacemos una pausa, 7:38 de la mañana, regresamos enseguida con más opinión. Su opinión siempre la más importante. Volvemos. Regresamos después del corte. En transmisión simultánea, radio y televisión,